socializar la encuesta de empatía y trato digno que realizamos a la IPS Sanar. El día de hoy me acompañan Claudia Patricia Carreño, Juan Daniel González, Enid Solange Zúñiga y quienes habla Lizeth Paola Lizarazo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es una pequeña introducción en el cual queremos darle a conocer qué es el diagnóstico de humanización. Básicamente, esto es una herramienta que nos permite medir de manera objetiva cada servicio de salud que está enfocado en la humanización y el trato con el paciente, en donde lo que se busca es analizar cómo se aplican los principios de humanización en salud, en la atención y en el cual se incluyen los usuarios, familias y el personal de la institución de salud. ¿Para qué sirve ese tipo de análisis? Para lograr identificar fallas y oportunidades de mejoras que van a permitir la toma de decisiones y lo que va a ayudar es a ajustar como las necesidades de los servicios y lo que la comunidad siente respecto a la atención que se le brinda en cada uno de los servicios ofertados. Em, en este tipo de diagnósticos se puede medir de dos formas, de forma cualitativa a través de encuestas, que fue la forma en la cual nosotros implementamos o desarrollamos nuestro trabajo, y de forma cualitativa a través de entrevistas. En Colombia, la normatividad que nos regula en cuanto a la exigencia de la humanización en los servicios de salud es la Ley 1751 de 2015, en la que pues existen también una serie de políticas públicas en las instituciones para la adopción precisamente de la humanización en cada uno de los procesos que se ofertan en estas instituciones. Dentro de las problemáticas más frecuentes que se pueden identificar es que no se escuchan a los pacientes, la falta de sensibilización en el trato al usuario y la familia y las deficiencias en en la comunicación asertiva por parte del personal de las instituciones. Y por último, tenemos por qué es importante la humanización en estos servicios. Pues básicamente porque ayuda a fortalecer la confianza del usuario, nos va a ayudar a garantizar una atención digna, ética y centrada en la persona, y porque nos va a ayudar a mejorar la calidad de los servicios y la experiencia que los pacientes se puedan llevar durante su estancia en estas instituciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta encuesta se trazó a través de evaluar el nivel de humanización en la atención en la salud prestada por la IPS Sanar a través de la aplicación de una encuesta tipo Likert, enfocada en los criterios de empatía y trato digno, con el fin que nos permitiera identificar oportunidades de mejora y que fortalezcan la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. Para ello se plantearon tres objetivos específicos en los cuales se pretendía diseñar y aplicar una herramienta de auditoría basada en una encuesta tipo Likert que nos permitiera precisamente medir la percepción de los usuarios sobre la empatía y el trato digno que recibieron en la IPS Sanar. Asimismo, se analizaron los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas en las cuales participaron un total de 100 usuarios y se propuso estrategias de mejoramiento orientadas al fortalecimiento de la empatía, la comunicación asertiva y el respeto en el trato hacia los usuarios, de forma que nos ayudara a garantizar la aplicación efectiva de los principios humanizados que están establecidos, como lo decía hace un rato, por la Ley 1751 de 2015. Bueno, en esta tabla, lo que se hizo fue una clasificación de las prácticas organizacionales con las que cuenta, con los servicios que cuenta la institución. En ella podemos mencionar agendamiento de citas, sistemas de información de atención al usuario, consulta de enfermería, facturación, consulta médico general, gestión documental. Lo que se pretendió precisamente era verificar o buscar o identificar cuál de estas prácticas requerían mejoría y cuáles las podíamos clasificar como prácticas de promotor. Siguiente.
Con la tabla anterior, pues ya una vez se hizo esa clasificación a través de la tabulación de las encuestas, entonces pudimos identificar que las prácticas promotoras son el agendamiento de citas, consulta de enfermería y facturación. Entonces acá tenemos como unas tablas en las cuales se analizó las diferentes respuestas, en donde se pudo identificar que dentro de la práctica de agendamiento de citas se evalúa si el personal había sido amable al momento de que se agendó la cita, si le habían explicado con claridad la disponibilidad y los horarios médicos que habían para las consultas, que si el usuario sintió que respetaron su necesidad y recibió un trato empático al momento de agendar su cita, en la cual pues podemos evidenciar que en la primera pregunta se tuvo un total de 48 usuarios en los que estaban de acuerdo con la forma en la que se agendó su cita y un 38% en el cual un 38 usuarios totalmente en desacuerdo eh, y 14 que eran indiferentes a la pregunta que se le estaba realizando. En la segunda pregunta se encontró que habían 42 usuarios que estaban totalmente de acuerdo con la experiencia y la claridad de la disponibilidad de los horarios, mientras que 50 usuarios estaban de acuerdo y 4 pues les parecía indiferente la pregunta, 2 estaban en desacuerdo y 2 más estaban totalmente de desacuerdo. Y por último encontramos la tabla donde se preguntó si el usuario había sentido que se habían respetado sus necesidades y si había recibido un trato empático al momento de agendar su cita, en el cual se identificó que 36 de estos usuarios estaban totalmente de acuerdo con la pregunta, mientras que 48 estaban de acuerdo, 6 eran indiferentes y 10 más estaban en desacuerdo. Por último, entonces queremos darles a conocer cómo impacta el agendamiento de citas en este tipo de servicios. Pues básicamente una mala atención en el proceso de asignación de citas en una IPS genera diversos sentimientos en los usuarios como frustración, desconfianza, desinterés, entre otras, que van a llevar a afectar la calidad del servicio, ¿sí? La percepción que los usuarios puedan tener frente a este tipo de servicios. Entonces, lo que se busca es generar un impacto en la atención de manera positiva, en donde se tenga una mejora continua del cuidado y que favorezca la adherencia de experiencia del usuario. Así mismo lo que busca es em, básicamente como ayudar a que se cumplan las necesidades del usuario, de que esa primera experiencia del usuario influya en la calidad, pero sobre todo en la humanización que el personal les pueda brindar, que haya un buen agendamiento donde sea oportuno, claro, respetuoso, que genere confianza y que obviamente ayude a disminuir la incertidumbre que en algunas ocasiones se generan en este tipo de procesos. Y lo que también lo que busca es precisamente disminuir ese mal agendamiento, pues dado que esto ayuda, va a contribuir en que hayan procesos de demora, poca disponibilidad, información confusa y lo que les decía hace un momento, que el paciente pueda llegar a experimentar sentimientos de frustración y que haya una barrera en el acceso de la atención. Bueno, continuando con lo referente al agendamiento de citas, vamos a observar lo que tiene que ver con las propuestas de fortalecimiento. Decíamos que estas prácticas organizacionales que estamos exponiendo inicialmente son promotoras, pero igual colocamos unas propuestas de fortalecimiento continuo para que sigan avanzando positivamente hacia lo que tiene que ver con la humanización. Tenemos una estandarización, se pretende hacer una capacitación en comunicación, en humanización y atención centrada a la persona para que esta oficina de agendamiento de citas pueda comunicarse adecuadamente con los pacientes, brindarles escucha y atender todas las necesidades de forma humanizada, con trato digno y respetuoso.
También se pretende o se propone implementar lo que tiene que ver con tecnologías, plataformas ágiles y accesibles que permitan hacer los agendamientos de citas, así como recordatorios y mensajes que ayuden a que el usuario recuerde sus citas y disminuir lo que tiene que ver con las inasistencias. Un seguimiento, todo lo que tiene que ver con encuestas de satisfacción al usuario, muy pendiente de lo que son tiempos de agendamiento y las quejas que pueden haber dentro de la experiencia del usuario como tal, para que nos ayude a generar finalmente una cultura organizacional que tenga un enfoque en dignidad y respeto hacia el paciente, para que el usuario pues se sienta atendido de la mejor manera. Vamos a mencionar la consulta de enfermería, es otra práctica promotora que lo que estamos viendo aquí en estas gráficas es que una buena parte de las personas encuestadas se muestran de acuerdo con las preguntas que se realizaron. Se realizaron de esta también 3 preguntas. Le saludaron de forma cordial al ingresar al consultorio de enfermería. En el consultorio de enfermería se le brindó la información de manera adecuada sobre su situación de salud y si le respetaron la privacidad durante la prestación del servicio. Son 3 características que consideramos muy importantes porque en la medida de que se le informe al usuario todo lo que tiene que ver con su salud y se trate de una manera digna, vamos a tener lógicamente una muy buena calidad en los servicios. La consulta de enfermería tiene una importancia en lo que tiene que ver con el acompañamiento. Es muy importante para la educación del paciente, todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, prevención de enfermedades. Es ese apoyo constante emocional y es como una de las puertas de entrada del servicio. Tenemos una comparación allí de qué pasa con las malas atenciones y con las buenas. Entonces, si cuando el paciente llega a consulta de enfermería y una mala atención, ese paciente nos va a generar, va a quedar desorientado, no va a saber de su situación en salud, va a generar inseguridad, desconfianza, no va a tener buena adherencia al tratamiento y va a llevarse una perspectiva negativa de la IPS. Mientras que si tenemos una buena atención, una atención humanizada con enfoque a trato digno y respeto, vamos a tener mayor seguridad al paciente, mayor confianza, un paciente que se tome sus medicamentos, que asista a sus citas y que tenga una mejor percepción de lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Como les decía, tenemos unos resultados pues favorables dentro de las encuestas. Sin embargo, consideramos que este tipo de práctica se puede fortalecer. Em, Igual proponemos hacemos unas propuestas de fortalecimiento como lo de que tiene que ver con la humanización. Es muy importante que a todo el personal de la IPS, desde la portería en adelante, todas las personas estén capacitadas en trato humanizado, que es lo que finalmente hace que el paciente se sienta bien atendido, que se sienta cómodo y que pueda expresar pues todas sus necesidades. Eh, Muy importante también lo que tiene que ver con el entorno del paciente, que se le explique sobre su enfermedad, sobre su condición de salud, que se sienta en un consultorio privado. em, y lo que tiene que ver con la mejora continua, seguimos con encuestas de satisfacción del usuario y un trabajo interdisciplinario siempre donde se incluya todo el personal. Seguimos con facturación. Facturación también es una práctica promotora. Em, Tenemos igualmente 3 preguntas dentro de la encuesta que consideramos que eran las más pertinentes. Si se le explicó al paciente con amabilidad lo que tiene que ver con la cuota moderadora, hay pacientes que pues desconocen lo que tienen que pagar de cuota moderadora y demás. Eh, si se le trató con respeto, si se le trató con respeto. En el momento en que se facturó el servicio y si sintió de alguna manera que se le discriminó em, por su parte socioeconómica.
Tenemos aquí lo que tiene que ver con el impacto. Tenemos facturación, también hace parte del ingreso del paciente a lo que tiene que ver con la atención en salud humanizada. Una buena atención, un trato amable y respetuoso contribuye a que el paciente se sienta atendido de la mejor manera, que esté libre de discriminación, genera mayor confianza en la institución también y un ambiente más seguro, mientras que una atención negativa hace que el paciente se sienta insatisfecho, que no tenga confianza como tal en la institución, genera mayor cantidad de quejas y errores también que pueden darse en el momento de que el paciente facture. Vemos allí unos hallazgos por mejorar y unas necesidades respecto al área de facturación, que también tenemos unos porcentajes favorables. Sin embargo, vemos que hay unas necesidades de fortalecimiento, lo que tiene que ver con evitar que hayan prejuicios dentro de la atención, de que esa atención en todo momento sea coherente y empática y que haya una uniformidad como tal en la interacción con el usuario. Con respecto a la propuesta de fortalecimiento del proceso de facturación, tenemos 4 componentes. El primer componente es tener comunicación clara y empática, que implica pues tener guías sencillas para explicar la cuota moderadora, ser cortés y tener contacto visual con el paciente. El segundo pilar es capacitación en trato humanizado al talento humano, tener talleres de comunicación, empatía y manejo de usuarios, sensibilización contra conductas discriminatorias. El tercer componente es tener un protocolo estandarizado, pues que implica tener un trato uniforme para todos los usuarios, tener supervisión periódica, observación o cliente incógnito. Y el cuarto pilar es canales de retroalimentación, tener un medio sencillo para comentarios, buzón de PQR, buzón digital y realizar análisis mensual para prevenir fallos. En cuanto a las prácticas de mejora, pues tenemos tres componentes: sistema de información de atención al usuario, consulta médico general, gestión documental y solicitud de la historia clínica. En cuanto al sistema de atención al usuario, se establecieron 3 preguntas. Por favor, puedes correr la diapositiva. Se establecieron 3 preguntas. Dentro de esas 3 preguntas se hicieron preguntas como si el usuario considera que los canales de atención presencial, telefónico o virtual responde de manera eficaz a sus solicitudes e inquietudes. En esta pregunta, pues, la mayoría contestó estar de acuerdo, o sea, que se brinda ese buen servicio, que los canales son adecuados para la atención. La segunda pregunta correspondía a si el personal de atención al usuario brindaba información clara, respetuosa y oportuna durante el proceso de atención. La mayoría de los usuarios, de los encuestados, respondieron también que estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo. Y la tercera pregunta era si se sentía satisfecho con la rapidez y confiabilidad del sistema de información durante la atención en salud, para lo cual también la mayoría contestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Frente al impacto de este proceso de atención al usuario CIAU, pues tenemos que el rol del CIAU es mejorar la calidad, eficiencia y humanización del servicio, ya que integra la gestión de información y atención al usuario. Es gestor de información, pretende pues tener registros claros y oportunos, reduce errores y mejora la seguridad del paciente, facilita la trazabilidad, coordinación y decisiones, optimiza tiempos, recursos y cumplimiento normativo. Cuando hay un buen servicio, este sí aumenta la confianza del usuario, disminuye las quejas y genera más fidelización en los usuarios, mejora la imagen institucional, permite tener procesos rápidos y organizados, reducción de errores y reprocesos. Cuando hay un mal servicio del CIAU, pues se aumentan las quejas, las inconformidades, el usuario pierde confianza, hay retrasos, reprocesos, confusión, riesgos de errores y fallas en la atención, mala reputación de la institución prestadora de salud.
La atención al usuario pues debe contener un trato amable, empático, que genere confianza, debe tener orientación clara y escucha activa para disminuir ansiedad y quejas. La atención al usuario debe permitir reducir barreras administrativas y humanización de la atención. Las necesidades frente a este servicio pues es mejorar la calidad en la atención a nivel presencial, telefónico y virtual, brindar información clara, respetuosa y confiabilidad en el CIAU. En cuanto a las propuestas de mejora frente a este servicio, frente a este componente, pues tenemos los registros, tener unos registros y consulta de información, unificar esos formatos para que todos los servicios registren la información de la misma manera, capacitar al personal para garantizar que los datos sean completos y procesos oportunos, modernizar la tecnología que se usa en la institución. Esto implica pues asegurar un sistema estable y rápido que no se caiga, activar alertas automáticas cuando haya datos incompletos e inconsistentes, incorporar herramientas que permitan ver la ruta del paciente en tiempo real, tener un flujo de información interno que permita integrar acciones de humanización en cada procedimiento, instalar tableros informativos que expliquen derechos, deberes y pasos del proceso, tener una atención humanizada que permite garantizar un buen recibimiento respetuoso y empático a los pacientes, identificar dudas, temores o necesidades emocionales del usuario, dar información clara y sin tecnicismos, verificando que el paciente entienda, tener una capacitación continua, realizando talleres de comunicación asertiva, manejo de situaciones difíciles y escucha activa al talento humano, usar simuladores de casos reales con retroalimentación para que el talento humano pues se familiarice con este proceso, canales de atención y retroalimentación. Esto implica pues optimizar tiempos de espera y mejorar el flujo de la IPS, fortalecer canales virtuales de WhatsApp, chat y correo. Y pues vamos entonces con el otro resultado, el otro componente que era consulta médico general. Frente a este proceso, nosotros hicimos 3 preguntas. La primera pregunta era si el médico le escuchó con atención y paciencia, brindándole el tiempo necesario a su consulta. A esta pregunta la mayoría contestó estar de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solo un 12% contestó ser indiferente y 6 en desacuerdo. La segunda pregunta era si la información brindada por el médico sobre su situación de salud era clara y de fácil comprensión. Aquí también la mayoría contesta estar de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la tercera pregunta era si había sido tratado con dignidad y respeto durante toda la consulta. Frente a esta pregunta, pues la mayoría también contestó estar de acuerdo, totalmente de acuerdo. 8 personas solamente indiferentes, 4 en desacuerdo y 2 en totalmente desacuerdo. Bueno, como ya lo explicaba nuestra compañera anteriormente, la tabulación, la consulta médica continúa siendo pues uno de los pilares más sensibles del proceso asistencial. Los usuarios reconocieron escucha, claridad y respeto por parte del profesional, lo que refleja pues un buen nivel de empatía clínica. Aún así se identifican pues unos casos donde persiste la percepción de poca claridad o tiempo insuficiente, factores que pueden afectar la confianza, la adherencia al tratamiento, al tiempo efectivo de consulta y la coherencia en el trato hacia el médico y los principios de la dignidad humana. Siguiente. En las propuestas de mejora que tiene nuestro documento es que para optimizar este proceso se recomienda implementar protocolos estandarizados centrados en la persona, asegurando que cada consulta incluya un saludo cordial, obviamente, hacia el paciente, explicación clara del motivo de atención, verificación de comprensión y entrega de orientaciones finales. Además, se sugiere capacitar al personal médico en técnicas de comunicación empática, lenguaje sencillo y manejo de emociones, la incorporación de recordatorios de control, registros clínicos más completos y entregas de teleorientación. Puede fortalecer también la continuidad del cuidado y mejorar la experiencia del paciente. Finalmente, mantener encuestas breves post-consulta permitirá monitorear el trabajo digno y realizar ajustes oportunos. Siguiente.
En nuestro proceso metodológico también vimos lo que tiene que ver con la gestión documental, donde pues hay unas preguntas que tienen que ver que se le explicaron con claridad cómo solicitar copia de la historia clínica, si lo atendieron con respeto hacia la solicitud de su historia clínica y si considera pues que la información médica es manejada de manera confidencial, que es lo que solicita normalmente un paciente pues a la hora del egreso de en esos temas específicos hospitalización. Entonces, siguiente, en la gestión documental, especialmente en la solicitud de historias clínicas, los usuarios reportaron un trato respetuoso y seguridad en el manejo de su información. Sin embargo, pues algunos manifestaron la falta de claridad en los procesos del proceso y tiempos de respuesta, lo que genera pues una incertidumbre y retrasa otros trámites en salud. Se requiere pues optimizar la orientación al usuario, estandarizar explicaciones, fortalecer la confidencialidad y garantizar una atención más cercana, amable y comprensible. Entonces, aquí tenemos todo el tema de la evolución digital, la buena atención, la mala atención, la oportunidad de mejora y los protocolos. Siguiente. En la propuesta de mejora que tiene nuestro trabajo para este ítem es que se propone fortalecer la humanización en la gestión documental mediante la estandarización de protocolos claros, visibles y comprensibles para el usuario, acompañados de infografías o carteles, una metodología pues más audiovisual que sea de manera asertiva y pues que maneje todo el tema de la empatía y enfoque diferencial y manejo de conflictos. Asimismo, se recomienda avanzar hacia las soluciones digitales como ventanillas únicas, formularios en línea y seguimiento del trámite por canales electrónicos. Siguiente. En la conclusión del trabajo, nos damos cuenta que la humanización tiene que ver como o sea, pues no es un requisito normativo ni una tarea adicional, es la esencia misma del cuidado en la salud, pues cada palabra que damos, cada mirada que ofrecemos y cada proceso que explicamos tiene el poder de aliviar o aumentar la angustia a un ser humano que llega buscando ayuda, ya sea a una IPS o a un centro de atención primaria en salud, y ese trabajo pues permitió escuchar la voz más importante, la del usuario, y su voz nos recuerda que la calidad técnica es indispensable, pero calidez humana es insustituible, que una atención amable puede cambiar un día difícil, que una explicación clara puede devolver tranquilidad y que un saludo respetuoso puede restaurar la confianza que a veces se pierde en el camino. También nos muestra que aún así hay brechas por cerrar y que la humanización no se alcanza pues una vez, se construye cada día y que en cada interacción y con cada persona que cruza las puertas de la institución, en ese caso pues en el ejercicio que estábamos realizando, humanizar significa detenernos un momento para reconocer al otro, su historia, su miedo, su expectativa y su dignidad y pues ponernos en los zapatos que este diagnóstico pues no sea solamente un documento pues de entrega para la universidad, sino que pues también sea un punto de partida, un llamado a mirar nuestro trabajo con ojos más sensibles y unas manos más dispuestas a comprender que detrás de cada trámite, cada consulta y cada documento hay una persona que merece respeto y escucha y trato digno. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención prestada y aquí es, bueno, siguiente y tenemos nuestras referencias bibliográficas.